Hace 2 reuniones atrás de estas transmisiones, hemos estado meditando en el libro de Job, capítulo 23, versículo 10. En Job, capítulo 23, versículo 10, leemos: Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Este ha sido el texto en el que hemos estado meditando y hoy vamos a concluir estas breves reflexiones sobre este versículo. Estas palabras que hemos leído, como hemos dicho antes, son palabras de un hombre en aflicción, de un hombre que está siendo probado con fuego, pero de un hombre también que salió triunfante de esa prueba. Por esto es que estamos meditando en estas cortas palabras, pero a pesar de ser cortas, en ellas hay por lo menos 3 verdades, de las cuales ya hemos meditado en 2 de ellas. En primer lugar, la primera verdad que se encuentra en este texto es que el Dios de gloria conoce mi vida, dice Job. Y esto nos dejó una primera enseñanza gloriosa. Job dice: mas él conoce mi camino. Y al declarar esto, Job nos está ayudando a comprender una verdad esencial de las Escrituras. ¿Cuál es esta verdad esencial? Que los ojos de Jehová están sobre buenos y malos para darle a cada uno según su recompensa. Este texto nos informó de que Job era un hombre consciente de que el Dios vivo y verdadero poseía ciertos atributos, uno de ellos su omnisciencia. La segunda enseñanza hermosa, preciosa que estuvimos meditando es que el Dios de gloria prueba nuestras vidas. Job dice: mas él conoce mi camino, me probará. Allí meditamos que el Dios de gloria prueba nuestras vidas. Job revela aquí una verdad bíblica que toda la Biblia nos muestra. ¿Cuál es esta verdad? Que Dios en esta vida prueba nuestros corazones, que las pruebas en las manos de Dios son una herramienta que Dios usa para tratar con nuestros corazones. Dijimos, por supuesto, que no es la única herramienta. No es la única herramienta, mis hermanos y amigos. Hay otras herramientas que Dios usa para tratar con nosotros, como por ejemplo sus bendiciones. También Dios trata así con nosotros. ¿Qué hombre es aquel que no puede ver, incluso hoy en medio de una prueba tan severa como la que estamos viviendo, que a pesar de ella, o que junto a ella, al lado de ella, alrededor de ella, hay un sinnúmero de bendiciones que Dios en su infinita gracia le está otorgando a usted y a mí? Quiera Dios concedernos la gracia, hermanos y amigos, que esta gran nube negra que se ha puesto entre el sol brillante y nosotros no nos haga creer locamente que el sol no existe porque no lo vemos. De igual forma, Dios, mis hermanos y amigos, la nube de prueba que se ha puesto entre Él y nosotros, quiera Él que no nos haga pensar que Él no existe o que nos ha abandonado. Uno de esos fines santos por los que Dios nos deja pasar por pruebas, mis amigos, es que por ellas Dios saca a la luz lo que hay en nuestros corazones. Y esto me conduce al tercer texto bíblico, a la tercera afirmación de este versículo, que nos da una gran verdad: el resultado definitivo. Entonces hemos visto que el Dios de gloria prueba, que el Dios de gloria conoce mi vida. En segundo lugar, que el Dios de gloria prueba mi vida. Y en tercer lugar, el resultado definitivo. Job 23:10 dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Noten en primer lugar, mis hermanos y amigos,
que este texto nos habla de el resultado definitivo de ese trato de Dios con nosotros. Dice el Señor a través de su siervo que esta prueba servirá para hacerlo salir, dice Job, como el oro. Ahora, noten el tiempo del verbo. Job no creía que ya era oro puro. Él no creía eso. Pues noten que él dice, saldré como oro. Él declaró, él sabía muy bien, mis hermanos, que todavía había en él mucha impureza, mucha escoria. Por eso él dice, el Señor me probará y saldré como oro. Él sabía, mis hermanos y amigos, que él no era perfecto aún, que aún habían cosas en su vida en las que Dios necesitaba trabajar. Él era consciente de eso, como nosotros hoy lo somos. ¿Qué cristiano es aquel que no es consciente de que aunque la gracia de Dios ha hecho una obra hermosa en su vida, que aunque la gracia de Dios ya lo ha perdonado a ese pecador que ahora es un cristiano, y que por haber puesto su fe en Cristo y por haberse arrepentido de sus pecados, uno de los efectos de esto, de los efectos de que la gracia de Dios ha sido derramada sobre el corazón de un cristiano, es que ese cristiano efectivamente ha sido lavado de sus pecados, ha sido perdonado de sus pecados. Pero, ¿qué cristiano es aquel que no sabe que aunque eso es verdad y es una verdad gloriosa, al mismo tiempo, debido al remanente de pecado que aún queda en el cristiano, ese cristiano sabe como Job lo sabía, que aún en su corazón hay impureza, hay escoria? Mis amigos, Job declara, Él me probará y saldré como el oro. Job sabía muy bien que todavía había en él mucha escoria. Él no afirmaba ser ya perfecto de ninguna manera. En el último capítulo de su libro, al ser consciente de el estado real de su alma, al ser consciente de el estado de su corazón, él dice en Job capítulo 42, versículo 6, me aborrezco. Me aborrezco. Si ustedes leen el contexto sabrán que Job dijo esto luego de comprender que aun cuando él había vivido una vida delante de Dios íntegra y consagrada, esa integridad y esa consagración, aunque fueron agradables a Dios, Job 1:1 dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este varón era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, este era un hombre íntegro, era un hombre que vivía delante de Dios. Pero con todo y eso, al final, en Job 42:6, él dice, me aborrezco. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal haga una declaración de sí mismo como esta? La razón, mis amigos y hermanos, es que aún los mejores hombres de Dios, aún los mejores, Job, Abraham, Pablo, los mejores hombres han sido, precisamente por eso han sido mejores hombres. ¿Por qué? Porque ellos han tenido una conciencia fina, una conciencia aguda, una conciencia fina que los otros hombres alrededor de él no tenían respecto al real estado de su alma. Aunque mi Dios ya me ha perdonado, aunque mi Dios ya me ha salvado, aunque soy un hombre regenerado de verdad, y estas no son pequeñas obras, aún hay un remanente de pecado en mí que debe ser pulido y que debe ser tratado. Todo cristiano debe ser consciente de esto en alguna medida.
Cada día cuando nos levantamos, al transcurrir las horas y llegar la noche, cuando ponemos nuestra cabeza sobre nuestra almohada, nosotros hemos de pensar en cómo ha sido nuestro día, y si tenemos un grado de honestidad, descubrimos que durante el día han habido muchas cosas, innumerables pecados, tanto de omisión como de comisión. Así que tenemos buenas razones para reconocer que aún necesitamos ser tratados por Dios, ser pulidos por Dios en nuestro ser interior. En uno de los pasajes de las Escrituras en el Antiguo Testamento, Dios se compara con un alfarero. Y yo hace unos días conversaba con mis hijos y les contaba cuando era pequeño y íbamos a visitar a mi abuelo, a la finca de mi abuelo. En la parte de atrás había un lugar donde había barro. Y mi abuela nos enseñaba a hacer ollas de barro, pero lo primero que teníamos que hacer mientras estábamos moldeando la masa, si queríamos que las vasijas que luego hacíamos no se echaran a perder, no se resquebrajaran, era extraerle todas las impurezas que ese barro tenía. Y la verdad es que tenía bastante impureza. Así que aunque por mucho que nos esforzábamos en sacar todas las piedras, habían unas que ya eran muy difíciles sacarlas. Así que siempre se nos agrietaban las vasijas que hacíamos. ¿Cuál es el punto? Mis hermanos y amigos, nosotros somos como barro en las manos de Dios. Somos como esos metales que deben ser tratados, y para ser tratados se les debe poner en el horno de fuego, porque es allí y es de esa forma en donde las impurezas salen a relucir. ¿Cuál es el punto? Job dice que el resultado definitivo de este trato de Dios es que él saldrá como oro. Permítame entonces aplicar algo de lo que hemos meditado. En primer lugar, para ustedes, mis hermanos, hay mucha escoria en nosotros, hay mucha impureza aún en nosotros, con todo y haber sido ya salvados por la fe en Cristo, con todo y aún a pesar de ya haber sido perdonados por Cristo, hay aún en nosotros muchas impurezas con las que el Señor todavía debe tratar, pero no siempre será así. Este pasaje nos enseña que no siempre será así. Job dice, saldré como oro. Job no dijo, cuando sea probado, quizás saldré como oro, ni tampoco dijo, espero salir como oro, sino que dijo con plena confianza y positiva seguridad, él declaró, saldré como oro, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Noten la seguridad con la que Job expresa esto. La pregunta es esta: ¿cómo lo sabía? ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de este feliz resultado? Eso es lo que quiero que noten, queridos hermanos. Dios de muchas formas está tratando con nosotros. Los tratos de Dios no solo incluyen pruebas, así como los tratos con nuestros hijos no solo incluyen disciplinas. De igual manera, los tratos que Dios tiene con nosotros como sus hijos no solo incluyen pruebas, incluyen muchas otras cosas dulces, más dulces y hermosas. Pero aún si entendemos bien esto, si conocemos bien a Dios, si la gracia de Dios nos ha permitido tener un mejor entendimiento de quién es Dios, aún estas pruebas en un sentido nos son dulces. Es como aquel deportista, tal vez de salto alto, en quien su entrenador lo somete a rigurosas pruebas
Pero aunque estas pruebas son exigentes y rigurosas, este hombre joven, quien está en manos de un entrenador, él no está pensando, mi entrenador es malo al exigirme y al colocarme cada vez más alta la vara por la que debo saltar. Él no está pensando así. Aunque el entrenamiento pueda ser extenuante y en algunos momentos incluso hasta doloroso para los deportistas de élite, ellos no están pensando, mi entrenador es malo o severo o cosas como esas. Ellos logran entender que a través de esos tratos exigentes, ellos están siendo pulidos. Ese es el fin de toda prueba. Cuando en una universidad o en un colegio se le hace una prueba a alguien, cuando en una disciplina deportiva se le hace una prueba a alguien, el fin no es malo, el fin es bueno. Y lo mismo ocurre en nuestra vida religiosa, en nuestra vida con Dios, en los tratos que Dios tiene con nosotros. Los tratos de Dios no solo incluyen pruebas, incluyen más cosas como por ejemplo sus bendiciones, sus bondades, sus promesas, sus cuidados en los tiempos de peligro. Mis amigos, de muchos males Dios lo ha librado a usted y a mí. Pero bien, cuando nos deja pasar por pruebas, nosotros debemos entender el fin de ellas. El fin de ellas es pulirnos. Job sabe, él está seguro de este feliz resultado. Me probará y saldré como oro. ¿Cómo es que él está seguro de esto? ¿Y cómo nosotros podemos estar seguros de esto? Lo sabemos porque el propósito divino no puede fracasar. La Biblia dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en terminarla. Él está puliendo un carácter más santo, un carácter más piadoso. Él está puliendo en nosotros hombres que antes éramos la escoria de este mundo, que antes éramos lo vil de este mundo. Ahora, por el trato de Dios, somos preciosos. Los hombres cristianos son hombres preciosos. Las mujeres cristianas son mujeres preciosas a los ojos de Dios, porque Él ha metido su mano santa en el lodo cenagoso, y de allí, de esa vida miserable que vivíamos, y de esa clase de hombre miserable que antes éramos, en los cuales nos arrastrábamos en nuestra miseria, en nuestra inmundicia, como el hijo pródigo que quería comer de lo que los cerdos comían. Él, su gracia, nos sacó de allí, y como al hijo pródigo, cuando llegamos a Él con ropas harapientas, como el hijo pródigo en Lucas 15 contó Jesús, llegó delante de su Padre, Él no solo que nos abrazó y nos besó y nos dio su amor, sino que también nos despojó de esa ropa inmunda y nos dio ropas de realeza. Y hoy, hombres que hace años éramos tal vez, y no tal vez, seguro que así es, éramos hombres miserables, hombres que deshonrábamos el nombre de Dios. Ahora, por la gracia de Dios, por el trato de Dios, por todo ese trabajo que Dios ha hecho en nuestras almas, pero que aún no ha terminado, nosotros gozamos de una vida de honra, gozamos de una vida que por la gracia de Dios es hermosa, es maravillosa. ¿Cómo podemos estar seguros de este resultado feliz? Job estaba seguro. Me probará y saldré como oro. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de este resultado feliz? Porque la promesa bíblica es segura. Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 138, 8. Ahora bien, para los amigos, mis amigos, si los cristianos sabemos
que con todo y haber sido lavados por Cristo y haber sido cambiados por Él, debido a que el remanente de pecado no ha sido quitado aún de nosotros, debido a que nuestra naturaleza pecadora, aunque ya somos cristianos, aunque ya hemos sido regenerados, aunque ya hemos sido lavados y perdonados, aunque ya hemos sido hechos hijos de Dios, debido a que la naturaleza pecadora no ha sido quitada aún de nosotros, entonces aún hay impureza, suciedad que limpiar en nosotros. Si esto es así en nosotros, en los cristianos, ¿qué cree usted Dios encontrará en su alma? Si nosotros, estos pecadores que ya han sido perdonados y lavados, a causa de que hay una naturaleza todavía inclinada al mal, todavía tenemos que ser pulidos, ¿cómo cree usted que se encuentra su alma delante de Dios? Esto debe hacerle pensar, mi amigo, que usted necesita mirar a Cristo pronto, pronto. Solamente cuando esté en las manos de Cristo es que ahora en esas manos usted comenzará a ser limpiado de toda esa impureza por la obra de Dios. Y es solamente ese trato de Cristo el que le da a nuestra vida verdadera limpieza. Por eso la Escritura dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Mas Él conoce mi camino y también conoce el suyo. Él ha visto lo que usted ha hecho en todo este tiempo con su vida. Él sabe lo que tal vez su esposa no sabe. Él sabe lo que tal vez sus padres no saben y que usted durante años le ha ocultado. Él sabe todos sus más oscuros secretos. Job dice, mas Él conoce mi camino y Dios conoce el suyo y el mío. Me probará y saldré como oro. Noten que esta es una clase de obra que la mayoría de hombres no desean. No desean ser probados, pero esta es una clase de obra que deberíamos desear. Deberíamos decirle al Señor, trata con mi alma, Señor. Limpia mi corazón, purifica mi corazón, Señor. Tómalo, como contaba el himno hace un momento. Toma, oh Dios, mi corazón, y tu trono en él tendrás. ¿Puede usted orar así a Dios? Quiera Dios que sí.